Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bombazo en España. Can Yaman y Demet Özdemir pillados juntos en un hotel, desatando rumores de un amor secreto. Queridos amigos, hoy les traigo una noticia que ha sacudido por completo el mundo del espectáculo y que seguramente dejará a todos con la boca abierta. Nos trasladamos directamente a las hermosas y románticas calles de España, donde la noche pasada ocurrió algo que nadie esperaba, pero que todos en el fondo deseábamos. Imaginen una noche tranquila, la luna brillando sobre la arquitectura histórica de la ciudad, cuando de repente, el silencio se rompe por el flash de las cámaras y el murmullo de los reporteros que, alertados por una pista anónima, esperaban pacientemente a las puertas de uno de los hoteles más lujosos y exclusivos de la ciudad. Sí, mis queridos seguidores, estamos hablando de un encuentro que huele a reconciliación, a pasión y, sobre todo, a mucho misterio. Los protagonistas de esta historia de película no son otros que nuestros amados Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué hacían en el mismo lugar, a miles de kilómetros de casa y tratando de pasar desapercibidos? Acompáñenme a desgranar cada detalle de esta noche inolvidable. Todo comenzó cuando Can Yaman, conocido por su carisma y su imponente presencia, fue visto saliendo por una puerta lateral del hotel, intentando evitar la entrada principal donde usualmente se agolpan los fans. Vestía de manera informal, con una gorra calada hasta los ojos y gafas de sol, a pesar de que ya era de noche, una clara señal de que no quería ser reconocido por nadie. Sin embargo, la prensa estaba allí. Al verse descubierto, Can aceleró el paso hacia un vehículo negro que lo esperaba con el motor en marcha. Los reporteros, ávidos de respuestas, lanzaron sus preguntas al aire. Fue en ese momento de tensión cuando Can, visiblemente agobiado pero siempre educado, soltó una frase que ha dejado a todos pensando. Mientras abría la puerta del coche, se giró levemente hacia las cámaras y dijo, por favor, solo pedimos un poco de respeto y privacidad en este momento, hay cosas que necesitan tiempo para explicarse. Estas palabras, amigos míos, resuenan con fuerza. ¿A qué cosa se refiere? ¿Qué es lo que necesita tiempo? Pero la bomba estalló apenas unos minutos después. Cuando todos pensaban que la noticia era solo la presencia de Can en ese hotel, apareció ella. Demet Özdemir salió del mismo hotel apenas 15 minutos después que él, intentando usar la misma estrategia de distracción. Demet lucía radiante, aunque se notaba el nerviosismo en su mirada. Llevaba un abrigo largo y miraba constantemente su teléfono móvil, como si esperara un mensaje de confirmación de que el camino estaba libre. Al percatarse de los flashes, no pudo evitar una pequeña sonrisa nerviosa, esa sonrisa que todos conocemos y adoramos. Un reportero audaz logró acercarse lo suficiente para preguntarle directamente si su estancia en el hotel tenía algo que ver con Can Yaman. Demet, lejos de negar la situación o huir sin decir palabra, se detuvo un segundo, suspiró y con una voz suave pero firme respondió, la vida nos lleva por caminos inesperados y a veces el destino insiste en juntar lo que nunca debió separarse. Increíble. ¿Escucharon eso? Es prácticamente una confirmación de que entre ellos hay algo más que una simple coincidencia geográfica. No se trata de dos colegas que se encuentran por casualidad en el extranjero, sus palabras y sus actos sugieren una cita planeada, un encuentro furtivo lejos de las miradas curiosas de su país natal. Fuentes cercanas al entorno de ambos, que por supuesto prefieren mantenerse en el anonimato, aseguran que este viaje a España fue planeado con semanas de antelación. Se dice que ambos querían probar si la chispa seguía viva, pero sin la presión mediática que sufren habitualmente. El hotel elegido es conocido por su discreción, un lugar donde las estrellas pueden ser ellas mismas. Testigos que se encontraban en el lobby del hotel aseguran haberlos visto cenar en un rincón apartado del restaurante, entre risas, miradas cómplices y manos entrelazadas sobre la mesa. Un testigo comentó, parecían dos adolescentes enamorados, no dejaban de mirarse a los ojos y se susurraban cosas al oído todo el tiempo, se notaba que había mucha química entre ellos. Esta descripción encaja perfectamente con la imagen que tenemos de ellos, una pareja que transpira pasión y entendimiento mutuo. La salida por separado fue, evidentemente, una maniobra para despistar, pero la cronología de los hechos no miente. Salir del mismo lugar, con tan poca diferencia de tiempo y con esa actitud de secreto, solo confirma las sospechas. Ahora, analicemos las palabras de Can nuevamente.
Cosas que necesitan tiempo para explicarse. Esto podría significar que están en una etapa de redescubrimiento. Quizás han decidido darse una segunda oportunidad, pero quieren ir despacio, asegurándose de que esta vez las bases sean sólidas antes de hacerlo oficial ante el mundo. Y la frase de Demet sobre el destino es aún más reveladora. Hablar del destino es hablar de algo inevitable, de una fuerza mayor que los une. Es muy romántico y, a la vez, muy serio. No son palabras que se dicen a la ligera. La prensa española ya ha bautizado este encuentro como el romance de Madrid, y no es para menos. Las imágenes de ambos subiendo a vehículos diferentes pero, según se rumorea, con el mismo destino final, han dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Los fans en redes sociales están enloquecidos, creando teorías y analizando cada gesto captado por las cámaras. Es importante destacar que ambos actores se encuentran en un momento excelente de sus carreras, lo que hace que este tipo de noticias tenga aún más impacto. El hecho de que hayan sacado tiempo de sus apretadas agendas para encontrarse en un país extranjero demuestra un interés genuino y un esfuerzo por estar juntos. No es fácil coordinar vidas tan ocupadas, pero cuando hay amor, o al menos un interés muy fuerte, se mueven montañas. Y parece que ellos han movido montañas para tener esta noche en España. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué pasará después de esto? ¿Seguirán escondiéndose o darán un paso al frente? Si realmente han decidido retomar su relación, será difícil mantenerlo en secreto por mucho más tiempo, especialmente después de este descuido en el hotel. La química que tienen es innegable y traspasa la pantalla, y verla reflejada en la vida real es el sueño de millones de seguidores. Mientras el coche de Can se alejaba y Demet subía al suyo, quedó una sensación de historia inconclusa en el aire. Los reporteros se quedaron con las palabras de ambos resonando en la noche madrileña. No hubo desmentidos furiosos, no hubo frialdad. Hubo nervios, hubo frases poéticas y hubo una clara intención de proteger lo que sea que estén haciendo o renaciendo entre ellos. Es esa protección lo que nos hace pensar que es algo valioso para ambos. Cuando algo no te importa, lo niegas y sigues adelante. Cuando algo es precioso, lo escondes para que nadie lo estropee. Y eso es exactamente lo que parece que están haciendo Can y Demet. Cuidar su burbuja, su momento, su nosotros. Queridos seguidores, esta historia está lejos de terminar. Estamos ante el posible renacimiento de una de las parejas más queridas. Las señales son claras, el hotel, la salida furtiva, las declaraciones llenas de sentimiento y la innegable tensión romántica que se respira en el ambiente. España ha sido testigo de este capítulo, pero estoy seguro de que vendrán muchos más. Estaremos muy atentos a cada movimiento, a cada nueva pista que nos den. Porque donde hubo fuego, cenizas quedan, y aquí parece que el fuego está ardiendo más fuerte que nunca. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mi querida audiencia. ¿Creen que Can y Demet están realmente juntos de nuevo o es solo una aventura pasajera en tierras españolas? ¿Qué opinan de las palabras de Demet sobre el destino? ¿Creen que hacen buena pareja o prefieren verlos con otras personas? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de este apasionante romance, activar la campanita de notificaciones y darle un gran like a este video si les ha gustado la noticia. Hasta la próxima, amigos.